Universidad Nacional de Loja, Educación a Distancia en Línea, Carrera Educación Básica. Muy buenos días, estimada docente Tapia Alvarado María Cristina. Recibo un cordial saludo de quien le habla, la estudiante Oviedo Vargas Yanina Yanela. En la asignatura de Filosofía de la Educación tenemos como actividad una investigación formativa, es decir, un ensayo. Corrientes filosóficas contemporáneas de la educación y el proceso de aprendizaje. Introducción. Las corrientes filosóficas contemporáneas de la educación y el proceso de aprendizaje son enfoques teóricos que exploran cómo debería ser la educación y cómo ocurre el aprendizaje en el mundo actual. Estas corrientes abordan diversos aspectos del proceso educativo, incluyendo el rol del estudiante, el del docente y los métodos de enseñanza y evaluación. Según García y Gutiérrez 2013, nos dicen que las corrientes filosóficas contemporáneas en educación son un conjunto de teorías y enfoques que se han desarrollado a partir del siglo XX, los cuales han ejercido una notable influencia en el ámbito educativo. Desarrollo. Cada corriente filosófica ofrece una perspectiva distinta sobre cómo los individuos adquieren y procesan conocimientos y cómo se debe diseñar los entornos educativos para apoyar este proceso. Entre las corrientes filosóficas contemporáneas de la educación más destacadas se encuentran las siguientes. Constructivismo. El constructivismo se posiciona como una teoría fundamental que refine el proceso de aprendizaje y el papel del educador. En el contexto actual, el constructivismo ofrece un marco relevante para entender cómo se debe enfocar la enseñanza y el aprendizaje en una sociedad en constante cambio. En la filosofía contemporánea, el constructivismo resalta la importancia de un aprendizaje activo donde los estudiantes participan activamente en la construcción de su conocimiento. En definitiva, el constructivismo como corriente filosófica contemporánea en educación y aprendizaje ofrece una visión dinámica y centrada en el estudiante que se alinea con muchas de las tendencias actuales en la educación, enfocándose en la construcción activa del conocimiento, la colaboración y la relevancia del aprendizaje en el contexto de la vida real. Humanismo. Se enfoca en el desarrollo integral del individuo y en la educación centrada en el estudiante. El humanismo se centra en el estudiante considerando sus intereses y necesidades únicas. El objetivo es fomentar su crecimiento completo, no solo en términos académicos, sino también emocionales y sociales. Según Patiño 2012, nos dice que la educación humanista parte de una concepción de la persona humana como sujeto agente, dotado de conciencia, libre y racional, y considera que la educación es un proceso intencional que implica la comprensión, afirmación y transformación del mundo y del propio sujeto. El pragmatismo se centra en la idea de que el conocimiento y la verdad son dinámicos y se construyen a través de la experiencia y la interacción con el entorno. El pragmatismo sostiene que el aprendizaje debe basarse en la experiencia directa. Los estudiantes aprenden mejor cuando están involucrados activamente en actividades prácticas que tienen relevancia en sus vidas cotidianas. Promueve un enfoque activo del aprendizaje donde los estudiantes son participantes activos en lugar de receptores pasivos de información. La educación pragmática se centra en el desarrollo de habilidades para resolver problemas. Los estudiantes deben aprender a pensar críticamente y aplicar sus conocimientos para resolver situaciones complejas. John Dewey, uno de los principales defensores del pragmatismo en la educación, argumentó que la escuela debe ser un lugar donde los niños pueden participar en actividades significativas que reflejen la vida fuera de la escuela. Según Dewey, la educación no es simplemente una preparación para la vida, es la vida misma. Barrena 2012 nos dice que el pragmatismo debe verse como una teoría del aprendizaje, ya que tiene que ver precisamente con aprender de la experiencia, tiene que ver con razonar más efectivamente en la ciencia, pero también en cualquier ámbito de la vida. El objetivo de esta comunicación es precisamente proporcionar algunas claves para hacer implícita esta concepción del pragmatismo como teoría del aprendizaje, hasta ahora poco explorada.
Enfoque de competencias. Este enfoque se centra en desarrollar competencias específicas en los estudiantes que son combinaciones de combinaciones, habilidades y actitudes necesarias para desempeñarse eficazmente en diversos contextos. El enfoque de competencias promueve una educación práctica y relevante, orientada a preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real y para una inserción en el mercado laboral. Para Hernández 2020, el enfoque de competencias es una metodología educativa cuyo fundamento es el facilitar que los alumnos adquieran los contenidos de cada materia a través de situaciones prácticas y entornos experimentales. El enfoque de competencias ha ganado relevancia en la educación contemporánea por su capacidad para preparar a los estudiantes de manera más efectiva para los desafíos y demandas del siglo XXI. El posmodernismo se caracteriza por cuestionar las narrativas y estructuras tradicionales del conocimiento. El posmodernismo valora la multiplicidad de perspectivas y la idea de que no hay una única verdad universal. En educación, esto se traduce en la inclusión de diversas voces y enfoques en el currículo. Además, el posmodernismo promueve una enseñanza que reconoce y valora las diferentes culturas, étnicas y de género. Para Osorio 2009 nos dice que el posmodernismo es una corriente filosófica que surgió como respuesta del modernismo y sus ideas se basan en la objetividad y el proceso. En resumen, el posmodernismo en la educación busca una mayor inclusividad y apertura a múltiples formas de entender y enseñar al mundo. La filosofía analítica. Esta corriente se centra en el análisis del lenguaje y la claridad conceptual, lo que puede ayudar a mejorar la precisión en la comunicación y el entendimiento en el ámbito educativo. En la educación, esta corriente influye al promover la enseñanza basada en el pensamiento crítico y la comprensión del lenguaje. Los filósofos analíticos argumentan que una educación efectiva debe centrarse en desarrollar habilidades para argumentar y analizar conceptos de manera rigurosa. Esto implica enseñar a los estudiantes a identificar y evaluar argumentos, clarificar términos y conceptos, y resolver problemas mediante el razonamiento lógico. Así, la filosofía analítica contribuye a una educación que no solo transmite conocimientos, sino que también fomenta la capacidad de los estudiantes para pensar de manera clara y crítica, habilidades esenciales para adquirir un aprendizaje autónomo y un desarrollo intelectual. Existencialismo. Es una corriente filosófica que surgió en el siglo XX, destacando el análisis de la existencia humana, la libertad individual y la responsabilidad personal. Para Ruiz 2022, el existencialismo es una corriente de pensamiento que busca respuestas a la existencia humana. No solo eso, la corriente existencialista trata de llenar el vacío angustioso que se produce cuando el ser humano se cuestiona las bases de su presencia en el mundo. En el ámbito educativo, el existencialismo influye de varias maneras significativas. Primero, pone énfasis en la individualidad y la experiencia personal, sugiriendo que la educación debe centrarse en el desarrollo del individuo como ser único. Los estudiantes son vistos como agentes libres que deben encontrar su propio camino y sentido de vida, más allá de las estructuras y experiencias impuestas por la sociedad. Definitivamente, el existencialismo aporta a la educación una perspectiva que valora profundamente la individualidad, la libertad y la responsabilidad, buscando no solo transmitir conocimientos, sino también facilitar el desarrollo de individuos auténticos y conscientes de sí mismos. Todas estas corrientes filosóficas ayudan a orientar y a mejorar enfoques educativos y el proceso de aprendizaje. Cada una aporta una perspectiva diferente sobre cómo los estudiantes aprenden mejor, cómo se debe estructurar el conocimiento y cómo preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo real. En conjunto, contribuyen a crear un sistema educativo más diverso, inclusivo y relevante. Impacto de las corrientes filosóficas en el sistema educativo. La implementación de estas corrientes filosóficas en el sistema educativo presenta desafíos y oportunidades. Adaptar los métodos de enseñanza para que reflejen los principios filosóficos
pueden adquirir cambios significativos en la formación de los educadores y en la estructura curricular. Sin embargo, los beneficios potenciales incluyen una educación más rica y matizada, que no solo transmita conocimientos, sino que también desarrolla habilidades críticas, por ende promueve el crecimiento personal. Además, las corrientes filosóficas pueden influir en la inclusión y diversidad dentro del aula. Filosofías que valoran la equidad y la justicia social. Pueden impulsar políticas y prácticas educativas que aseguren que todos los estudiantes, independientemente de su origen, tengan acceso a oportunidades educativas. Conclusiones. 1. La influencia de las corrientes filosóficas en la educación refleja un reconocimiento creciente de la diversidad en las formas de aprender y enseñar. En lugar de adaptar un enfoque único, la integración de diferentes perspectivas filosóficas permite una educación más adaptada a las necesidades e intereses individuales de los estudiantes. Este enfoque pluralista no solo facilita la adquisición de habilidades académicas esenciales, sino que también fomenta el crecimiento personal y la autoeficiencia, preparando a los estudiantes para enfrentar una variedad de desafíos en sus vidas profesionales y personales. 2. Las corrientes filosóficas contemporáneas ofrecen una variedad de perspectivas que pueden enriquecer el proceso educativo. Al considerar y aplicar estas filosofías, los educadores pueden crear un entorno de aprendizaje que prepare a los estudiantes no solo para enfrentar los desafíos académicos, sino también para desarrollar una comprensión profunda de sí mismos y del mundo que los rodea. Esto es todo en cuanto hemos podido hacer de acuerdo a la actividad. Gracias por su atención.